Jesucristo dice en Mateo 7, versículos 13 y 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Dos puertas, dos caminos y dos destinos. Un texto semejante es Lucas capítulo 13, versos 23, 24, y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Todos tienen que escoger entre las dos puertas, entre los dos caminos y entre los dos destinos. Todos están en la encrucijada, y tienen que escoger su camino. En el libro de Deuteronomio capítulo 30 leemos en verso 15: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Y versículo 19, he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿A qué se refiere Jesús en este texto? Su enseñanza, comenzando ahí en Mateo 5, los primeros versículos, el Sermón del Monte, se compara con una puerta estrecha y un camino angosto. Isaías capítulo 35, verso 8, profetizó, diciendo: habrá ahí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Lucas se refiere a este camino en Hechos capítulo 9, en Hechos en versículo 2, y en Hechos 18, 26, Hechos 19, 9, y así varias veces en el libro de Hechos. ¿Por qué? ¿Por qué dice estrecha? ¿Por qué dice angosto? Bueno, como todos sabemos, estas palabras indican dificultad. Jesús nunca dijo: es fácil ser mi discípulo, es fácil ser cristiano. No, él no dijo eso. El discipulado cuesta. El discipulado dice: puerta estrecha, camino angosto. Estas palabras enseñan que es difícil ser discípulo de Cristo. Es imposible dar otro sentido a estos términos. Su significado es obvio. No es fácil obedecer tales textos como Mateo 5, 22, 24, Mateo 5, 28. A través de este libro, el Sermón del Monte, vemos textos que no son fáciles. No son fáciles.
Pregunte al joven rico si el camino es angosto o ancho. No podemos leer el sermón del monte así y juzgar justamente. No es posible leerlo, estudiarlo y decir que el discipulado es fácil. No lo es. No lo es. Lucas 13:23, esforzaos a entrar. Y la palabra griega es agonizomai, de la cual tenemos la palabra agonizar. Se traduce luchar en 1 Corintios 9:25, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Luchar como en una competición, forzando todos y cada uno de los nervios para alcanzar el objetivo. Dar el todo en el esfuerzo de correr esta carrera que el Señor propone. También la palabra pelear se usa. Pelear, 1 Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. También dice Pablo en 2 Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla. Vemos pues que el Nuevo Testamento emplea términos relacionados con las carreras y aún con la guerra para enfatizar lo serio y lo intenso del conflictivo contra Satanás. Y por lo tanto, lo difícil de ser incluido entre los pocos que se salven. ¿Cuántas personas quieren esforzarse tanto como para correr una carrera o aún para pelear como soldados en una guerra? Pablo dice, 1 Corintios 9:27, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Pablo emplea tales términos del boxeo para indicar lo intenso de la lucha para ser salvos. Es lucha entre la carne y el espíritu. Romanos 8, versos 6 y 7 y Gálatas 5:17. Dice Pedro en 1 de Pedro 4:18, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? La Biblia dice claramente que con dificultad el justo se salva. No dice que es fácil. No. Es camino angosto. ¿Por qué, pues, dice Cristo en Mateo 11:30, que mi yugo es fácil? Ligera mi carga. ¿Por qué dice Juan que sus mandamientos no son gravosos? 1 de Juan 5:3. Bueno, en primer lugar, debemos observar que Cristo habla de su yugo como también de su carga. Su yugo se refiere a su autoridad y debemos someternos a esa autoridad, completamente sujetos a ella. Su carga son sus mandamientos, los cuales no son gravosos, son razonables, pero es una lucha contra Satanás, contra la carne. Él requiere una justicia mayor que la de los escribas y fariseos. Él requiere servicio que procede del corazón puro.
limpio. Y no solamente de actos externos, sino todo tiene que proceder del corazón. Pero su servicio es agradable. ¿Quién niega esto? Él es maestro, exigente, pero también bondadoso. No es con toda su poder, toda su autoridad, no es nada abusivo. Y por eso puede decir, ¿verdad?, que su carga es ligera, sus mandamientos no son gravosos. Su servicio es agradable, hermanos. Bien, entendemos esto. Viene de un corazón puro y entonces es agradable y trae toda clase de bendición a nuestra vida. Ahora, la puerta es estrecha, el camino angosto, porque aquí viene una explicación muy importante. La palabra clave: cambiar. Tenemos que cambiar. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es muy difícil someter nuestra voluntad a la voluntad de otro. Todo el mundo quiere hacer su propia voluntad. Así nacemos. El bebé indica eso. El niño indica eso. Los jóvenes. Quiere hacer lo que él o ella quiere hacer. El trabajo principal de criar hijos es el de sujetar la voluntad de ellos a la voluntad de sus padres para el bien de los hijos. La disciplina es para el bien de los hijos. Es acto de amor. Otro problema grande en el hogar es que la mujer a veces no quiere sujetar su voluntad a la voluntad del marido, como la Biblia enseña, Efesios 5, 22 al 24. Cristo nos dejó el ejemplo de aprender la obediencia. En Getsemaní, él dijo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26, 39. El significado básico de la palabra manso es la sujeción a la voluntad y al control de Dios. Ahora, otra cosa. Explicando que lo difícil, explicando que la puerta es estrecha y el camino es angosto, porque requiere arrepentimiento. Significa arrepentimiento. El mandamiento básico predicado por Juan el Bautista y por Jesús era el arrepentimiento. Cuando Jesús comenzó a predicar el evangelio del reino, él insistía en que los judíos tenían que arrepentirse. Y les era difícil hacerlo. Cambiar era difícil. Jesús dice en Lucas 13:3, si no os arrepentís, todos pereceréis. Igualmente. Él dijo a Nicodemo, un famoso rabí, él dice en Juan 3 y 5, que tenía que nacer otra vez. Eso es tener un nuevo principio, cambiar, arrepentirse y cambiar, ¿verdad? Y el libro de Hechos
ah, de principio a fin. Son ejemplos de personas que se arrepintieron porque tenían que someter su voluntad a la voluntad de Dios, humildemente, siendo pobres en espíritu, tenían que admitir, confesar, reconocer, aceptar su condición lamentable en el pecado y buscar y pedir el perdón de Dios. Cuando Jesús murió y resucitó, Él entregó el mandamiento a los apóstoles de que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados. Lucas 24, 47. Y el libro de los Hechos, ahí están los ejemplos de aquellos que se arrepintieron. Ahora, observemos pues que se predicó el arrepentimiento según Hechos de los apóstoles, pero también dice Hechos 2, 38, arrepentíos y bautícese. Y eso no es rociar agua, eso no es derramar agua. La palabra griega, bautizo, es sumergir, es inmersión. Y por eso Juan y Jesús bautizaban en el río Jordán. Felipe bautizó al etíope en un río, en un lugar donde había agua. Bajaron, fue sumergido, bautizado y subieron del agua. Un niño de primaria leyendo eso sabe lo que es el bautismo, pero el mundo religioso lo ha cambiado para su conveniencia. Dijo un famoso, yo no quiero ni recordar su nombre, pero miembro de un concilio eclesiástico, usó una palabra de maldición, hablando de lo inconveniente de la inmersión. No le gusta. No le gusta lo que Dios quiere. Quiere enseñar lo que es conveniente para él y para la gente. Bueno, tantos textos que hablan del arrepentimiento y preguntar, ¿cambiar de qué manera? Bueno, de carácter, desde luego. Hablando de Mateo 5, del 1 al 10, las bienaventuranzas son cambio de carácter, obviamente, ¿verdad? Pobres en espíritu, mansos, teniendo hambre y sed de justicia, pacificadores. Él no encontró a todos los judíos ya teniendo esas cualidades, no. Tenían que cambiar. Entonces, así comenzó Jesús el Sermón del Monte. Entonces, él insiste mucho que hay que haber cambio de corazón. Mateo 5, 8. Mateo 12. Él dice Mateo 12, 34. Del corazón, la boca habla. Él es la fuente de todas las acciones. Tenemos que cambiar dejando todas las características carnales de la vida pasada para desarrollar un carácter espiritual. Entonces, en el Sermón del Monte, Jesús introduce el tema que es dominante en todo el Nuevo Testamento de que los que en verdad querían ser discípulos sinceros de Jesús son aquellos que van transformándose a la imagen de Jesús. Transformándose a la imagen de Jesús. Y aquí tengo una lista muy larga de textos que dicen eso. Es una enseñanza que se repite constantemente, pero es un proceso difícil. Es necesario meditar a diario en las cualidades o las características divinas y
dice Pablo, examinarnos, ser sinceros, ¿cómo estamos? Comparándonos con este modelo perfecto que la Biblia revela, ¿cómo estamos? ¿Cuál es mi condición? Y hacer correcciones, hacer los cambios necesarios. Mateo 5, el que estamos enfatizando mucho, Jesús describe las características de los que pueden entrar en el reino de Dios, los pobres en espíritu, los que reconocen sus faltas, ¿verdad? Los que lloran por sus pecados, los mansos, los que están sujetos al control de Dios, los que tienen hambre y sed de justicia, no son carnales, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los que sufren por causa de Cristo. ¿Cuántos quieren poseer estas cualidades, hermanos? Esta es la pregunta. Hablando de la puerta estrecha, el camino angosto y todo eso, ¿cuántos quieren hacer tales cambios? Estamos insistiendo que no es fácil. Cambio de religión. No era fácil. Los apóstoles predicaron a los judíos que eran de así todas las naciones y ellos así todavía están reuniéndose en la sinagoga cada sábado y enseñando los 10 mandamientos y la ley de Moisés. Cambiar, dejar eso, muy difícil. Hoy en día los que han comenzado en religiones establecidas por los hombres, en todas las religiones de apostasía, religiones así de toda clase, y cambiar de eso cuesta. Seguramente cambiar del culto, el llamado culto de las iglesias, lo que ofrecen a Dios para alabar y adorar a Dios, muchas veces son simplemente actos de entretenimiento, para atraer a la gente. Toda clase de instrumentos de música y de coros y teatro y fábulas y de todas clases. Así para atraer a la gente y que vengan con sus billetes. Dejar eso, dejar todo esto para un culto sencillo, espiritual, cantar himnos, leer, estudiar las escrituras, orar, participar de la cena cada primer día de la semana, hacer la ofrenda también. No están acostumbrados a eso y anhelan continuar en lo otro. También, para mucha gente, el problema principal de su vida es que han destruido sus matrimonios. Jesús dice no repudiar. No lo hagan. No lo hagan. Pero tanta gente practica el repudiar, dicen divorcio, pero es simplemente separar lo que Dios juntó. Y luego, pues ahí están en gran peligro de cometer adulterio y de formar nuevas nupcias y pues, de caer en la ruina. Porque ¿cuántos van a dejar una unión, segundas o terceras nupcias, una unión que no es matrimonio, es puro adulterio, y aún tienen hijos? ¿Cuántos van a abandonar esa unión pecaminosa y estar limpios delante de Dios? Por eso dice camino angosto.
Ajá, muy angosto. Y hay mucha gente, hay muchos que tienen empleos que pagan bien y negocios que pagan bien, profesiones que pagan bien. Y decirles que tú tienes que el primer día es día del Señor y debe dejar tu empleo y tu negocio y participar en el culto de la iglesia el primer día de la semana. Es como cortar la mano derecha y sacar el ojo derecho, como Jesús dice. Pero para ser salvo, para ir al cielo, para no ser echado en el lago de fuego, vale la pena, cueste lo que cueste. Pero el camino es angosto. Bueno, hay tanto que estudiar, hermanos, sobre esto. Pero esa frase que yo acabo de dar vale la pena. Piénsalo bien. Para ser heredero del hogar celestial, la felicidad sublime, superlativa, estar con Dios, con Cristo, con los ángeles, con los redimidos de todas las edades, bendición que ni podemos imaginar. Pero, por el otro lado, es para evitar y escapar del castigo eterno en el fuego del infierno. Y no se engañen, no dejen que los testigos y otros materialistas, los que hacen burla de la enseñanza de Cristo, no dejen que ellos les engañen. El fuego es fuego y eternidad es eternidad. El sufrimiento es completamente más allá de la imaginación del hombre. Sí, el camino es angosto, sí, pero vale la pena, cueste lo que cueste, tomando en cuenta el juicio final, el destino final. Hemos anunciado 2 puertas, 2 caminos y 2 destinos. Y Cristo habla con toda franqueza. Él habla con toda franqueza de los 2 destinos. Hay muchos textos que describen las glorias del cielo, del hogar celestial. Y uno lee esos textos y su corazón se llena de esperanza, de gozo, que estaremos con Dios y con los ángeles y estaremos en un lugar donde ya no habrá nada de pecado ni de sufrimiento. Todas las cosas desagradables de la vida terrenal ya pasaron. Ya Dios va a enjugar toda lágrima de los ojos de ellos. Y meditando en eso, uno dice, sí, vale la pena. Conviene hacer lo que hay que hacer. Jesús habla de que aunque uno tenga que cortar la mano derecha y sacar el ojo derecho, vale la pena. Es mejor así que el cuerpo sin la mano, sin el ojo, y en lugar de ser todo el cuerpo echado en el fuego del infierno. ¿Qué tanto le va a ayudar la mano derecha en el infierno? ¿Qué tanto le va a ayudarle el ojo derecho en el fuego del infierno? ¿Qué diferencia? No. Cueste lo que cueste. En todos esos asuntos tan complicados del llamado matrimonio, divorcio, nuevas nupcias, hagan lo que Cristo enseña, cueste lo que cueste. Vale la pena. Y eso de perder
perder dinero, perder inversiones, perder lo que sea en cuanto a lo material. Allá en el infierno, ¿cuánto valen? Todas las posesiones del joven rico, ¿cuánto le hubiera, cuál sería el valor de ese en el infierno? Hay que usar la cabeza que Dios nos da. Él nos ha dado la inteligencia. Bueno, una cosa, concluyo, una cosa que es para muchos religiosos es tropiezo. Y es la necesidad de ser sumergido en agua, habiendo oído el Evangelio, creído, arrepentido, confesado a Cristo, uno es sumergido en el agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para perdón de pecados. Y aunque 10,000 bautistas y metodistas y luteranos y calvinistas digan que no, el bautismo no es necesario, a pesar de todo eso, la sencilla verdad es que es requisito para obtener el perdón de pecados. Y otra vez, un niño puede entenderlo. Hechos 2, 38, Mateo, Marcos 16, y muchos textos. Muy bien, voy a terminar. Estoy limitando los estudios a media hora y voy a terminar, pero quiero pedir con todo el corazón, quiero pedir que lean y estudien estos textos y estar resueltos, andar en el camino angosto para llegar a ese destino tan glorioso, estar con Dios eternamente. Muchas gracias por acompañarme en este estudio y que el Señor le bendiga.